Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gozo me da poder estar en esta nueva semana, en este nuevo capítulo de Nehemías. Pero, ¿qué les parece si comenzamos como siempre orando al Señor, buscando su rostro? Oremos. Señor, muchas gracias porque ¿qué haríamos sin tus misericordias, Señor? Sin tu gracia que es nueva cada mañana, Padre. No podemos dejar de agradecerte, de alabarte, de bendecirte, Señor, por nuestra familia, por nuestra iglesia local, por el grupo de alabanza, Señor, por el trabajo que le das a cada uno de nosotros. Padre, ahora que comenzamos esta semana, te suplicamos que no nos dejes, Señor, en ningún momento, Padre. Yo sé que no lo haces, pero, Señor, te queremos decir que en cada segundo tú nos dirijas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado, ayer, estábamos meditando en la clase de escuela dominical, algo que tiene que ver con la adoración y el día del Señor. Y estábamos aprendiendo que la adoración y el día del Señor está prescrito en la Sagrada Escritura. Dicho de otra manera, no podemos añadirle, inventarle, hacer algo de nuestra ocurrencia, porque todo está en la Biblia. Así que no debemos inventar absolutamente nada al respecto. No deben ser nuestras ocurrencias cómo adoro a Dios, porque incluso puede ser sutil que venga del mismo Satanás una manera de adorar que no corresponde a la Biblia. Estos pasajes que vamos a leer de alguna manera nos describen algunos aspectos que tienen que ver con la adoración. Voy a leer versículo 21 al 26 del libro de Nehemías, capítulo 12. Dice: en cuanto a los levitas, jefes de casas paternas, fueron inscritos en los días de Eliasib, Joiada, Joanam y Jadúa, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío, el persa. Los hijos de Leví, jefes de casas paternas, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanam, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas eran Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, con sus hermanos, frente a ellos para alabar y dar gracias, según lo prescrito por David, hombre de Dios. Sección frente a sección, Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub eran porteros que mantenían guardia en los almacenes junto a las puertas. Estos sirvieron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días de Nehemías el gobernador y de Esdras el sacerdote y escriba. Vemos algunas pautas, por ejemplo, que eran levitas, que eran los hijos de Leví, que eran jefes de casas paternas, que fueron inscritos en los días de Eliasib. Y además dice la palabra del Señor que los principales de los levitas, y además dice que sus hermanos frente a ellos para alabar y dar gracias. No tenemos nada que inventar porque la palabra indica qué hacer en un culto de adoración. Cuando vamos a la casa del Señor, vamos para alabarle. Vamos para hablar bien de Dios, lo cual una eternidad lo haremos. Y podemos comenzar y debemos comenzar en nuestros cultos en nuestra iglesia. Y además vamos a dar gracias al Señor. Y mire que aún en el mismo libro de Nehemías nos habla de lo que precisamente enseñamos el domingo por la mañana. De que no podemos inventar nada al respecto acerca de la adoración. Está en la palabra. Y acá dice textualmente, según lo prescrito por David. O sea que David lo dejó prescrito, estipulado, cómo debe ser la adoración. Y una nota acerca de David, que era un hombre de Dios. Es un hombre de Dios, David fue un hombre de Dios. Y nos dan los detalles, sección frente a sección. Cómo debe ser la adoración y cómo estaba organizado.
y cómo había gente que cuidaba ciertos aspectos de la adoración, y cómo bajo el liderazgo de Nehemías, bajo el liderazgo de Esdras, un sacerdote y escriba. Es más, el mismo Señor, cuando fue tentado por el diablo, dijo de manera puntual: al Señor tu Dios adorarás y a Él mismo servirás. Así que no hay nada que podamos inventar, no hay nada que podamos, que sea de nuestra iniciativa, de nuestro invento. Tenemos que ir a la Biblia y darnos cuenta cómo era la adoración, cómo estaba la adoración desde Génesis capítulo 4, cuando Abel ofrece un sacrificio más excelente de sus animales más gordos. Ofreció un sacrificio que fue acepto y agradable a los ojos del Señor. Pero en cuanto a Caín, no fue acepto, no le fue agradable, porque fue algo que Caín lo inventó. No vemos antes de los 3 capítulos una adoración con vegetales, con fruto del campo. Lo vemos con una oveja. Cuando Adán y Eva aceptaron los pieles, que tuvo que haber un sacrificio para que ellos portaran y cubrieran su desnudez, ellos pusieron su fe en ese sacrificio apuntando a Cristo. Así que vemos que la adoración tiene que ver con sacrificio. Y algo al respecto, en el caso de Caín, no fue agradable a los ojos de Dios porque él inventó de las suyas. En la adoración al Señor no podemos inventar nada. En la adoración al Señor son los creyentes que adoramos. Son los creyentes que adoramos al Señor, no a ninguno de nosotros, ni a ángeles, ni seres humanos, sino vamos a adorar y servir a un Dios vivo y verdadero. Pero además dice que levitas, sacerdotes, ¿y no acaso somos sacerdotes para Dios? En el Nuevo Testamento se nos dice de manera muy clara y puntual. En el caso de Israel eran hombres selectos, eran levitas, eran sacerdotes. En nuestro contexto, de manera más clara, el evangelio más claro, sabemos que nosotros somos sacerdotes para Dios y nos da el acceso, aún no siendo ni judíos de sangre, pero judíos espiritualmente. Somos sacerdotes, somos el pueblo de Dios, y en la adoración tenemos la oportunidad todos de participar. De tal manera, mis amados hermanos, que tenemos que aprender esto acerca de la adoración. Está en la palabra. Tiene que estar la palabra en la adoración. Tienen que estar ministros del Señor. Tiene que ser genuina y sinceramente. Tiene que haber alabanza, acción de gracias, cánticos. Que todo apunte a la gloria de Cristo, a la gloria del Señor. Y por supuesto el centro, la palabra, apuntando a Cristo. Entonces podemos aprender de alguna manera estos pasajes, nos dan un rumbo. Que la adoración no es algo que nosotros inventamos, es algo que está en la palabra. De tal modo que cuando vamos a nuestra iglesia, lo que hacemos es adorar de acuerdo a la palabra. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.